Buenos días otra vez, bienvenidos a esta tercera y última sesión de este curso, que estoy seguro de que va a superar expectativas, sobre todo con la primera conferencia. Ahora le toca el turno a Arturo Navarro, director del Centro Cultural Estación Mapocho de Chile, director ejecutivo. Arturo Navarro es sociólogo y periodista, licenciado en la Universidad Católica de Chile. Por su condición de director del Centro Cultural Estación Mapocho, en el cual trabaja desde su fundación hace más de 25 años, ¿no? 27, me contaste ayer. Ha sido condecorado con el Premio Reina Sofía de Patrimonio Cultural y también con la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral y con la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda. Como profesor visitante en el Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller de la Universidad de Harvard, ha escrito el libro Cultura, ¿quién paga? Gestión, infraestructura y audiencias en el modelo chileno de desarrollo cultural. Y publica regularmente reflexiones sobre los mismos temas en el blog Infraestructura y Gestión Cultural. Ha sido miembro del primer directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, coordinador interministerial del proyecto Centro Cultural Gabriela Mistral, secretario ejecutivo de la Comisión de Infraestructura Cultural del presidente Lagos y ha formado parte de la comisión asesora del presidente Frei Ruiz Tagle en materias artísticas y culturales. Fue co-creador del programa de televisión El Show de los Libros, creador y editor del suplemento Literatura y Libros del diario La Época, de la revista APSI y de la colección Cúncuna, de editorial Kimantú. Y aquí no lo dice, pero como ayer supimos todos, fue co-creador de la Americanosfera. No hay que agregarlo. Adelante, Arturo, cuando quieras. Gracias. Bueno, muy buenos días. El único aspecto que se saltó el director de Casa de América es un título que asumí en propiedad ayer con Tomás también, ¿no? Que es respecto a la Americanosfera, el de guardián de las leyendas, porque aquí toda la leyenda de la creación de la Americanosfera, entonces soy testigo y existía un personaje cuando yo era scout, cuando niño, que yo admiraba mucho, que era el guardián de las leyendas, la persona que sabía lo que había pasado. Y hay que aprovecharlo porque es un cargo temporal, ¿eh? Porque la memoria de repente se empieza a ir, entonces, mientras dure, asumiré con gusto para todas las próximas reuniones ese rol, ¿eh? Bueno, me voy a definir un poco en términos de esta maravillosa reunión. Todos los ponentes, mis colegas, se han identificado cuál es su relación con este mundo de la americanosfera o de la esfera de las redes sociales. En esa esfera yo en realidad podría calificarme como un bloguero antiguo, porque llevo 10 años escribiendo en un blog y ya la palabra blog está casi pasada de moda, pero soy antiguo bloguero de 10 años, un blog que lleva mi nombre, obvio, que ya tiene alrededor de 240.000 visitas, bueno, en 10 años no es tanto. Bloguero antiguo, tuitero inicialmente por interés de difundir el blog, o sea, fui un tuitero interesado. Acabo de subir esta conferencia a mi blog, obviamente, que viene a ser el comentario número 356. O sea, que no es una poca cantidad de comentarios. Y soy Instagram fan presionado por la belleza de mis nietos. La verdad que soy un voyeur de nietos en Instagram y claro, también, ¿no es cierto?, bajo ese apariencia también para controlar un poco lo que hace la gente del Centro Cultural en Instagram, porque obviamente hay que controlar un poco el trabajo. Y así como nuestro colega Alex empató con que no tiene teléfono, yo no tengo Facebook. No sé por qué, pero bueno, ese es mi perfil en esta área. Y por cierto, tengo que agradecer a Casa de las Américas por esta invitación.
Y esta ya complicidad, que tal como hemos estado recordando, partió el año 2002, cuando creamos también allí una red de centros culturales de América y Europa. Para entrar al tema, también siguiendo la tradición de estas conferencias, de estas charlas, de este curso, el titular atractivo, más allá del titular que pidió Casa de América de los 103 años, yo diría que nuestro gran título en el Centro Cultural de la Estación Mapocho es antiguo, pero es vigente. Nosotros aplicamos una concepción desde el inicio que es en cultura muy extraña y casi un ejemplar único, el autofinanciamiento. Nuestro centro cultural se autofinancia en un 100% desde el inicio, desde que partió, porque las reglas estaban claras. Ustedes, señores, nosotros estamos reconstruyendo Chile después de la dictadura, año 1990, vamos a crear este centro cultural, no tenemos dinero o no sabemos cuánto dinero disponemos cuando llega el primer gobierno democrático, así que queremos hacer este gesto, crear un centro cultural, pero por favor arréglensela como puedan, ¿no? El Estado pone, evidentemente, el edificio, pero autofinanciemos esta operación, y esa ha sido un poco la característica de este centro cultural, que es propiedad pública, gestión privada y autofinanciado. Esa sería la definición. Y esa definición nos llevó precisamente a tener una serie de relaciones que culminan en esta relación con Americanósfera, porque ese título de autofinanciamiento fue lo que atrajo a la directiva entonces del año 2002 de Casa América para invitarnos a este seminario, que tuvimos que inaugurarlo justamente con una conferencia sobre esta cosa tan rara del autofinanciamiento en cultura, y de ahí vinieron una serie de otras derivaciones y una muy buena relación que pasó por lo que mencionaba el director del Premio Reina Sofía, y que culmina hoy día porque por primera vez he estado en las habitaciones reales. Pero de paso, aquí al lado, ¿no? Estuve mirando en la mañana haciendo tiempo, entonces dije, esto se está armando, ¿no? Claro. Comenzó cuando conocí a la Reina Sofía en La Moneda, un momento muy especial para mí. Acababa de cambiar el gobierno, el presidente Elwin, fin de la dictadura, cambio de mando, asisten los reyes, y bueno, me invitaron a un cóctel en el Palacio de Gobierno, y de repente, allí, sola, ella. Perdonen la beatería, pero fue como una aparición de la Virgen María. Ahí está la reina, dije, y estaba sola, y me acerqué y conversé con ella. Y bueno, de ahí surgió toda esta cosa, ¿no?, que culmina en las habitaciones ahora. Algunos datos previos respecto a nuestro tema virtual, tan virtual como la relación con la reina. Algunos datos previos respecto a cifras. Chile es un país de 17 millones de habitantes, más o menos, porque el gobierno anterior hizo un censo que hubo que descartarlo porque fue mal hecho. Entonces, Chile es un país muy raro que tiene muchas cuentas claras, pero no sabemos cuántos somos. Porque el último censo hubo que desecharlo, porque el genio que pusieron a cargo decidió él estimar una serie de datos que no eran de la realidad, y hubo una comisión técnica. Bueno, el censo caput, y se está preparando otro censo ahora, pero más o menos 17 millones somos. Eso significa que sí hay cifras concretas, obviamente, en lo tecnológico. A marzo del 2015 los accesos a Internet alcanzaban a 11,5 millones, registrando un crecimiento anual de 25,4%, con 2,3 millones de nuevos accesos. 77,8 los accesos a Internet en Chile son móviles, y de estos el 92,8 a través de smartphone, o sea, casi 93% de smartphone. Y en lo que respecta al uso de voz en la telefonía, el tráfico móvil cayó en un 4,5 en el primer trimestre de este año, principalmente por el uso de aplicaciones como WhatsApp. La penetración fijo y móvil, 3G y 4G, pasó de 52,1 accesos por cada 100 habitantes en marzo del 2014 a 64,2 accesos cada 100 habitantes en el mismo mes del presente año. En resumen, 70% de los chilenos somos usuarios frecuentes de Internet, 67% de los hogares tienen algún tipo de conexión. Esto se da
más fuerte de los hogares urbanos, y que usan un 77% de banda ancha contra un 74% de smartphones. En los hogares rurales predomina el uso de smartphones, obviamente, con un 80% de estos. Cayendo a nuestro centro cultural, en nuestras actividades, respecto al uso de las redes sociales, respecto a las actividades, hay actividades en las cuales el 65% es convocado por redes sociales. Por ejemplo, claro, hay una expo anime que tiene que ver con muchas cosas de esta área, a algunas actividades que solamente el 15% ha sido convocada por las redes sociales, uno de los más bajos índices, una Expo India que tuvimos. Pero el promedio de actividades en general se acerca al 30%. Hay un 33% para la Feria del Libro, 31% en la Feria Chaco, que es la de arte contemporáneo, y un 18% una feria del Masdeco, que es de decoración. Esos son los índices, como ustedes ven, son muy variables por la característica del centro, el autofinanciamiento, que lleva a que tengamos una programación muy, muy diversa. Entrando entonces al área, esa foto, ¿se nota algo? Esa es la foto de los 11.000 de los monstruos del rock. 1 de septiembre de 1994 se inauguraba recién el Centro Cultural y llega una propuesta de una productora de G Medios para presentar ni más ni menos que los monstruos del rock. Kiss, Slayer, Black Sabbath. Ese paquetito. Bueno, ahí no les diré todo lo difícil que fue poder realizar ese concierto de rock en un país, año 94, que venía saliendo de una dictadura que, entre otras características, era bastante integrista en sus valores, y algunos de sus personeros o de los integristas que estaban en las distintas iglesias seguían vigentes. Y, por cierto, estos tres, quizás algunos más que otros, Black Sabbath probablemente más, fueron declarados satánicos. Directamente, o sea, y sin anestesia, ¿no? Presiones de todo tipo para que se suspendiera el concierto. De la iglesia primero, que no la escuchamos. Pero después vinieron los realmente importantes, ¿no es cierto?, los auspiciadores, Coca-Cola, que habían recibido un llamado del obispo, entonces que no era bueno que se presentara esto, que eran satánicos. Dijeron, nosotros no tenemos ningún problema, así que vamos, no lo vamos a eliminar. Bueno, entonces nosotros tenemos que retirar toda la publicidad. Ustedes se fijan que normalmente en estos conciertos hay unos banners con letreros. Retiramos toda la publicidad. Yo no tengo ningún problema. Si ustedes ya pagaron su participación al productor, no hay ningún problema. Ahora, lo lamento por ustedes porque no van a poder vender Coca-Cola, que era parte del cuento. No, pues una cosa es no poner publicidad y otra cosa es no vender Coca-Cola. Así que en unos vasitos blancos se vendió Coca-Cola sin ningún problema. ¿Por qué traigo esta foto? Porque en un reciente seminario del Colegio de Periodistas de Chile, que cumplía 60 años, me sorprendió mucho un expositor que ponía en la igualdad de derechos a participar en la vida cultural, que está consagrado en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como uno de los derechos fundamentales, ¿no es cierto?, para los periodistas, el derecho a participar en la vida cultural, y acto seguido, en su diapo pone abajo también el derecho del acceso a Internet. Dije, vaya, estamos en un seminario, colegio de periodistas, libertad de expresión, y están en un mismo nivel. Una cosa tan compleja, farragosa, dificultosa de lograr, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, posguerra, creación de Naciones Unidas. En ese contexto se consagra el derecho a participar en la vida cultural, no el derecho al acceso a la cultura. Eso es un tema que se van a encontrar en los distintos debates, que está muy presente. Una cosa es la vida cultural y otra cosa es la cultura. Y el derecho que tenemos a participar en la vida cultural, lo cual es muy interesante porque
el contexto que se dio esto, guerra mundial, saliendo de la guerra, saliendo del fascismo, saliendo del nazismo, saliendo del franquismo, la cultura fue muy manipulada por esos gobiernos. Entonces, lo que los pueblos en la Declaración Universal declaran es el derecho, no a la cultura, que puede ser impuesta por un régimen autoritario, sino que el derecho a participar en la vida cultural, que es muy distinto. Porque la vida cultural, a pesar que haya regímenes totalitarios, dictatoriales, eso, continúa. O sea, la vida cultural, me comentaban algunos colegas españoles, el franquismo de repente era muy rica. En la dictadura en Chile teníamos una vida cultural muy rica, pero eso no era la cultura. Entonces, esa definición es muy interesante, esa distinción mantener. Pero junto a esto, esta cosa que demanda toda esta reflexión, este periodista ponía el derecho que debemos tener al acceso a Internet. Es que la verdad de las cosas es que son, a pesar de sus orígenes tan lejanos en el tiempo, son bastante equivalentes, porque el hecho de que esté escrito el derecho a la vida cultural no le da más rango a esta necesidad, a este derecho a estar, tener derecho a Internet, que es un derecho que no está escrito en ninguna parte, no hay ninguna declaración universal de nada, ¿no? Pero yo los veo como dos cosas bastante fuertes en este momento. O sea, sería muy raro que alguien se negara. Y cuando hay, bueno, ustedes ven lo que pasa en aquellos países que restringen Internet, normalmente son restricciones que duran muy poco tiempo, porque son imposibles de mantener. Entonces, esta foto un poco de decir, claro, en ese momento estos muchachos no tenían el acceso a Internet. Probablemente se habrían reunido el año 94 con smartphone y mandándose mensajitos por Twitter o por WhatsApp para llegar igual a este concepto. En ese momento, cuando esto se realizó, contrariamente a todo, porque yo les conté algunas cosas, algunas presiones que recibimos a esto, pero omití las presiones de la policía, por ejemplo. Fuimos a hablar con la policía y dije, nosotros tenemos un operativo preparado para esto, que era el mismo operativo que tenían preparado cuando había marcha de la resistencia del MIR y del movimiento de Manuel Rodríguez. O sea, no. Lo que les quiero expresar es que estos muchachos, que eran 11.000, vencieron una cantidad de dificultades para poder llegar a este simple concierto. Cuestión que sería muy equivalente a lo que podría pasar hoy día si alguien quisiera, por alguna razón exótica, prohibir un concierto de esta naturaleza. Probablemente estos muchachos, a través de Internet, a través de las redes sociales, llegarían exactamente igual. Entonces, es de alguna manera muy satisfactorio poder comprobar que, bien o mal, la humanidad de alguna manera avanza. O sea, todo lo que se requirió para lograr esto, hoy día las redes sociales nos ayudan probablemente a mantener, a consolidar o a ver como algo casi ya cotidiano la posibilidad de esta existencia de manifestaciones de este tipo. Pero nada de esto pasa por casualidad, todo tiene su historia y a mí me pusieron esta charla que tengo que hablar de 103 años, así que tengan paciencia, vamos a irnos... Vamos a irnos un poco atrás para hablar de que ahí tienen un hermoso panorama de la cordillera de los Andes y el torrentoso río Mapocho antes de ser canalizado. Bueno, este era el Valle de Santiago, un valle que está absolutamente de moda y polémicamente de moda porque hace una semana atrás se descubrió, excavando en el Museo Histórico Nacional, que está en la Plaza de Armas de Santiago, que esa Plaza de Armas a la española no había sido fundada por don Pedro de Valdivia, sino que había sido fundada por los quechuas, con mucha anticipación, y que don Pedro de Valdivia llegó a un cómodo tambo del Imperio Inca, y que, bueno, tuvo bastante malas maneras y terminó matándolo y apoderándose de ese lugar, pero que ya era un lugar que tenía una determinada civilización antes de que llegara
el conquistador. De hecho, el descubridor, que era don Diego de Almagro, había convivido con estos quechua, y lo cual demuestra también que el imperio inca tenía sus reales instalados incluso hasta este Valle de Santiago. Bueno, pasa el tiempo, termina esta relación compleja con los quechuas, y se comienza a domesticar este torrentoso río. Ustedes comprenderán, Chile es de una historia muy corta, pero de una geografía muy larga. Entonces los ríos bajan de la cordillera y el mar está al lado, entonces bajan muy rápido, uno no alcanza esta cosa de los griegos, que uno no se puede bañar 2 veces en un mismo río, nunca ha sido más cierta que en Chile, porque los ríos pasan vertiginosos, ¿no? Bueno, este era el río Mapocho, que empieza la lucha con el hombre, se hace el primer puente, el puente de cal y canto. Lo de cal, bueno, porque se unía con yemas de huevo, se unían los barros con que se construía, y se revestía de cal. Lo del canto, no lo sé, a lo mejor una premonición de que después venían los monstruos del rock por ahí, pero el canto... después que se hizo ese puente de cal y canto, que fue, por supuesto, avasallado por las aguas del río, pasan los primeros 100 años de la historia de Chile, los años antes de esta conferencia. Tenemos 200 años de historia, así que Chile tiene 200 años, no es tanto. Un par de conferencias y ya. Bueno, se decide celebrar este centenario de la independencia 1910. ¿Cómo? Pues construyendo 2 elementos que eran muy necesarios en ese país, que además había tenido 100 años de historia, pero 100 años de guerra. O sea, los primeros 100 años de Chile fueron años de guerra. La guerra de la independencia, después vino la recuperación de Chile por parte del ejército español, la reconquista, viene la nueva guerra de la independencia, hasta que llega San Martín y todo aquello que ustedes conocen, si no van a tener que ir a la exposición de Francisco Miranda, y después viene pues la guerra de Arauco, viene 2 guerras con la Confederación Perú-Boliviana, y finalmente en 1891, ¿no es cierto?, la guerra civil en que la derecha y el parlamentarismo derrota al presidente Balmaceda, se suicida, y tenemos un experimento parlamentario durante muy pocos años. Y con eso termina el siglo, y comienza entonces el año 1910, que se iba a celebrar el centenario, y se decide entonces hacerlo ya en este escenario de paz, porque finalmente llegó la paz. ¿Y cómo se celebra? Pues construyendo 2 elementos que eran muy importantes para una sociedad que emergía, según el intendente municipal, don Benjamín Vicuña Maquena, como el París de América Latina. Y un París de América Latina, esto es entre comillas, no se lo crean, tenía que tener 2 cosas. Tenía que tener un museo de bellas artes, Beaux-Arts, el Palais de Beaux-Arts, y tenía que tener una estación de ferrocarril como corresponde. Entonces se le quita terreno al río, se construye en el lado oriente el museo, el Palacio de Bellas Artes, y en el lado poniente la estación de ferrocarril del tren que venía de Valparaíso, que realmente en ese momento era realmente la capital comercial, turística, etcétera, del país, porque obviamente la gente llegaba por mar. No habían llegado los Jumbo y todos estos aviones todavía. Entonces se venía por mar, la gente llegaba a Valparaíso, ahí estaba la estación del puerto, que era una hermosa estación, y ahí se tomaba el tren y se llegaba a la capital, a Santiago, a la estación Mapocho. Entonces, eso es el origen de esta estación, que tiene unos periodos de construcción largos, como siempre ocurre en Chile, porque no hay proyecto que se precie de tal que no sea afectado por un terremoto. Entonces estábamos en 1902, 1903 edificando este centro cultural, esta estación de ferrocarriles, y 1906 el gran terremoto de Valparaíso
y de Valdivia. El terremoto ha sido, bueno, es uno de los terremotos más poéticos que yo he visto, porque si no conocen Valparaíso van a tener que conocerlo. Valparaíso es una ciudad de cerros, tiene algunas cosas parecidas a Santander, pero yo diría con más cerros, incluso un poco más elevados algunos. Entonces todo estaba en los cerros, el plan es muy estrecho también, como toda esta estrechez de la geografía chilena. Entonces, obviamente los cementerios estaban en los cerros. Entonces, lo que hizo este terremoto fue destruir las tumbas. Entonces, era un terremoto que era descrito por los cronistas en que había muertos nuevos con el terremoto y muertos antiguos que caían de los cerros, ¿no? Bueno, ese era el terremoto de 1906 que implicó la destrucción de los recintos portuarios y hubo que detener entonces las obras de la estación para asignar los escasos recursos a la reconstrucción de Valparaíso y también de Valdivia, una ciudad del sur que también había sido afectada por el terremoto. Por lo tanto, la construcción se dilata un poco más. Estos caballeros ahí están trabajando ya en los rieles y todo eso para que ustedes tengan una idea de lo que ocurría. Se dilata un poco más eso. Pero entonces, en lugar de inaugurarse el 1910, como fue sí el Museo de Bellas Artes, que se apostó a que eso fuera se inaugura unos años después. Bueno, pero terminada la estación viene todo el periodo de oro, una estación muy bonita, muy francesa, por supuesto. Para ser coherente con los deseos del intendente, se contrata a un arquitecto nacido en Chile, pero educado en Francia, don Emilio Jecquier, que como corresponde había sido alumno y discípulo del señor Eiffel. Entonces tiene todas las características de esa arquitectura, la construcción de esta estación, que tiene una vida muy hermosa, muy plácida, hasta... claro, cuando viene un poco el deterioro de los ferrocarriles, cuando tiene bastante que ver con la dictadura. ¿Qué ocurre con la dictadura? Que llegue el año 73, bueno, podrán estudiarlo porque no pueden recordarlo personalmente, pero la dictadura tuvo un gran apoyo en sus inicios, los preparativos del golpe militar. Los primeros apoyos que tuvieron era de los transportistas, camioneros, microbuseros, etc. O sea, toda la gente del transporte de carga y de pasajeros. Gente que obviamente, después de que se produce el golpe militar y ellos tienen bastante poder, cobra un poco la factura, y la factura es, oiga, paremos los ferrocarriles y démosle todo el trabajo de las cargas y los pasajeros a los camioneros, Entonces viene un proceso de deterioro muy fuerte de la empresa de ferrocarriles, que era una empresa pública, y que era vista por estos neoliberales que llegan al gobierno desde el punto de vista económico, era vista como la típica crítica a las empresas públicas, pagadora de favores políticos, cuoteo, etcétera, etcétera. Y entonces viene el deterioro, no solo de la empresa, sino que también de las vías y del negocio, digamos, del ferrocarril, y comienza a experimentarse un deterioro muy fuerte hasta que esa fortaleza se expresa en el año 76, el año 86, perdón, en un drama. Como siempre estas historias que aparecen tan lentas, de pronto tienen un desenlace violento, y el drama en este caso es un choque de trenes espantoso en una quebrada de Queronque, entre Limache y Peña Blanca, en las cercanías de Valparaíso. El deterioro de las vías, una pequeña ayuda de algunos grupos de oposición o de resistencia a la dictadura, que se divertían volando puentes. Termina en que en un sector que había una sola vía, con una pequeña contribución de algunos ladrones de alambres de cobre, que el cobre siempre ha tenido un valor. No estábamos en la época del smartphone, no sé, era por telégrafo. Y el telégrafo iba por alambres de cobre, entonces se roban el cobre. Se junta todo eso, no hay cobre, no hay aviso. Había un sector por las reparaciones del puente que había sido volado, una sola vía. El hecho es que
se dan todas las condiciones para que se produzca un choque espantoso de trenes. Hubo 58 muertos, 510 heridos, y el principal víctima fue el tren de Valparaíso a Santiago, que a partir de ese momento se suspende. Se toma la decisión de que estos fueron los últimos trenes que circularon, la famosa Serpiente de Oro, que era, en ese momento era un lujo, un tren eléctrico maravilloso, y se termina de suspender el tráfico ferroviario, y la estación entonces es abandonada, es entregada por esta empresa de ferrocarriles en parte de pago a la Corporación de Fomento de la Producción, la Corfo, porque era un ente público que le había ido dando recursos a ferrocarriles, pero termina el tráfico ferroviario y la estación cae en abandono desde el año 86, perdón, hasta el cambio de gobierno que se produce el año 90. Y aquí viene un poco el tema de la concepción del centro cultural. Paralelamente a esto, este deterioro de los ferrocarriles se realizaba en el Parque Forestal, que era el parque que había nacido, ¿no es cierto?, entre la estación y el museo. Había obviamente un terreno que se había también sido rescatado del río, muy fértil por lo tanto, con una hermosa laguna, el Parque Forestal. En ese parque comienza a desarrollarse una modesta primero Feria del Libro. Feria del Libro que comienza a crecer, comienza a recibir entonces todos los regalos de la naturaleza, como ser las alergias, porque estos mismos genios que querían afrancesar Chile lo habían llenado de plátanos orientales el parque, entonces la feria se realizaba en verano, era un estornudo permanente, era terreno polvoroso, de repente había algunos escritores, ustedes habrán escuchado de un señor Lafourcade que presentaba libros con motoqueros, llegaban los motoqueros, la ventada de polvo. Bueno, era muy romántica la Feria del Libro, pero enriquecía solamente a los bares y cafés de las cercanías, que eran los que brindaban el servicio de baño, ¿no? Y yo no tenía ningún problema, pero siempre que tú consumieras, entonces ir al baño implicaba tomarse un café o alguna bebida, porque esta feria era bien precaria. Entonces, desde esa feria, que reunía, por cierto, a lo más granado de nuestra intelectualidad cultural y política, empieza a surgir esta idea: oye, mira, ya está la estación, está sola, está abandonada, no pasa nada, ¿por qué no trasladamos esta feria con todas estas características? Y ese fue como el germen, ¿no? El cotilleo, la conversación entre estornudo y estornudo de los editores, de los escritores. Recién conversábamos con una colega aquí de Carlos Franz. Carlos era secretario general, ejecutivo de la Feria del Libro. En fin, se fue creando una idea, una opinión de que sería bastante bueno que esta feria finalmente tuviera una casa con techo, etcétera, etcétera. Y de hecho se hace un experimento. Nosotros con la previsión que se caracterizaba en nuestra dictadura, se realizó un plebiscito para ver si nosotros queríamos o no queríamos seguir con el dictador. El dictador se presentó solo como candidato y, como puso con mucho ingenio un diario, corrió solo y llegó segundo. Perdió. Y o le ganamos con un lápiz, puso también, ¿no? Perdió entonces, pero la cosa no era tan fácil de llegar. Había un año entre que ganaba el no y se realizaba la siguiente elección presidencial. Por tanto, ese año era clave. Ya se sabía que iba a ganar el candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia, que había impulsado el no en el plebiscito, pero había una cierta incertidumbre. Entonces, en ese escenario, en ese año, entre el plebiscito y la elección presidencial, la Cámara del Libro decide hacer un acto de audacia y arrendar la estación abandonada para realizar allí la Feria del Libro, a ver qué pasaba. Se hace esta feria
Y por supuesto, la feria se hace un mes antes que la elección. Era el escenario perfecto para que las 3 candidaturas que había expusieran sus programas políticos y, por supuesto, todos los editores, los escritores, la gente del mundo del libro nos dedicábamos a hacer lobby con cada uno de los dirigentes políticos que ahí asistían, a decirle, mire qué bien que se ve la feria aquí, qué sé yo, jajaja, ¿por qué no hacemos un centro cultural? Y ese fue realmente un poco el origen de la idea, que terminó concretada en que el gobierno del presidente Elwin, que es elegido ese año, ¿no es cierto?, a fin de ese año, toma la idea y decide convertir esta estación abandonada en un centro cultural. Ahora, eso es una decisión simbólica, o sea, porque no era fácil para un gobierno que venía entrando, que no sabía literalmente de qué tamaño eran las arcas fiscales o el déficit fiscal, no había información clara al respecto, y que necesitaba, siguiendo esta tradición quizás francesa, ¿no?, de que cada gobierno deje como un edificio, un centro vinculado a Pompidou, etcétera, etcétera, querían dejar un símbolo, y el símbolo era la construcción de un centro cultural. Entonces, parte este proyecto muy rápidamente, o sea, yo diría se lo encomienda el presidente Elwin al alcalde de Santiago, don Jaime Rabiné, que yo diría que antes de asumir como alcalde ya convoca un proyecto, un concurso de arquitectura, porque era un gobierno que tenía un horizonte de 4 años y esto había que hacerlo bastante rápido, y con una sola condición, que es la palabra, que es una especie de escritura sagrada de nuestro centro cultural, que es un comentario que hizo el presidente Elwin precisamente, dijo, perfecto, nosotros vamos a remodelar la estación, pero no quiero otro teatro municipal. Traducción, porque eso para una... ¿Qué significa no quiero otro teatro municipal? Significa no quiero... El teatro municipal en Santiago es el Teatro de la Ópera, que tiene 500 funcionarios, elenco estable, orquesta, coro, etcétera, etcétera, y por lo tanto era un gasto al Estado muy fuerte. Entonces, de acuerdo, hagamos un centro cultural, pero no quiero otro teatro municipal, no quiero 500 funcionarios, no quiero que todos los años no me vayan a pedir más dinero, porque no lo hay. Entonces, de ahí sale esto del autofinanciamiento. O sea, perfecto, adelante, 10 millones de dólares pone el Estado de Chile para remodelar esta estación, pero tenemos que buscar un modelo que implique que esto no sea un teatro municipal. Entonces, con esa claridad meridiana, hay que hacer las cosas, que es como lo que caracteriza al presidente Elwin, que acaba de fallecer y con el cariño de todos los chilenos fue despedido, hacer las cosas en la medida de lo posible. Y hacer las cosas en la medida de lo posible, en este caso, significaba remodelar con plata del Estado, administrar con un criterio privado. Entonces se crea una corporación cultural de derecho privado sin fines de lucro, que es la figura que es como la figura jurídica que sostiene el desarrollo cultural chileno hoy día, desde el punto de vista de institucionalidad jurídica. O sea, corporaciones culturales que tienen todas las ventajas de lo privado, pero que no persiguen fines de lucro, a diferencia de las empresas. Entonces, se crea, junto con este trabajo de remodelación que dura 4 años, se funda esta corporación cultural con un cierto contenido para que ustedes se den cuenta de cuál es el espíritu, quiénes son sus fundadores, porque las corporaciones tienen sus fundadores. Esta corporación tiene un directorio que es presidida por el ministro de Educación, que era la autoridad máxima cultural en el país, vicepresidida por el alcalde, alcaldesa de la ciudad de Santiago, porque está en Santiago, y con un directorio formado por los socios fundadores. ¿Quiénes son los socios fundadores? Pues instituciones culturales permanentes de la República. La Universidad de Chile, la Fundación Pablo Neruda, la Fundación Premio Nobel Gabriela Mistral, etcétera. O sea, instituciones que
no van a cambiar su estatuto, sus criterios cuando cambie el gobierno. Porque lo que se dice, bueno, nosotros no queremos retraso municipal, nosotros queremos que esto se financie, todo eso significa dar largas, o sea, estabilidad. Estabilidad, porque la cultura es finalmente creación de hábitos. Entonces, esos procesos fueron muy interesantes porque mientras se remodelaba, se comenzó a trabajar en los espacios que no estaban en remodelación, se construyó esta corporación cultural y se regularizó la propiedad del edificio, porque estaba en esta área rara que era Corfo, vuelve a ser propiedad pública, entonces se construye así en esos 4 años este modelo de alguna manera de corporación cultural sin fines de lucro que se debe autofinanciar. Y ahí se desarrolla entonces este modelo que dura hasta el día de hoy y que con el entusiasmo del retorno a la democracia contó con la complicidad, la ayuda y de pronto la solidaridad de todo el mundo, porque los 4 primeros años nosotros éramos ocupantes ilegales, absolutamente ocupas. O sea, la estación no era nuestra, me refiero a la corporación, nos instalamos ahí, el edificio estaba en tránsito a ser propiedad pública, pero no era propiedad pública todavía, y empezamos a realizar actividades, un poco también, porque también había que empezar a desarrollar el plan cultural, qué es lo que iba a hacer aquí, bueno, qué tipo de cosas íbamos a recibir. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una encuesta? ¿Hacemos un estudio de mercado? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Estudio de mercado de qué? Si nunca ha existido un centro cultural de esta envergadura. Entonces optamos por el otro camino, el camino de la marcha blanca. O sea, ensayo-error. Vamos viendo qué resulta, qué no resulta. Los circos no resultaron. Y ahí fuimos recibiendo solidaridades, apoyo, demandas, propuestas para ir viendo más o menos qué resultaba. Uno de los grandes apoyos que recibimos fue precisamente de España. Se nos acercó Federico Ibáñez, que era el director del libro, que dijo: nosotros queremos traer a Chile y al Centro Cultural la exposición Letras de España, que era la exposición que se había preparado para Frankfurt, para la Feria del Libro de Frankfurt, con la producción editorial de los 25 años de la democracia española, que queríamos llevarla hacia Chile. Y se hizo, que fue una de las actividades más luminosas de los primeros años, mientras estábamos en obra. O sea, la estación estaba en las condiciones que ustedes ven en su gran nave, pero estaba terminado el hall de entrada, la plaza delantera, entonces el montaje español fue maravilloso, lo dirigió, lo inauguró el ministro Jordi Solé Tura. $1 millón fue lo que gastó el gobierno español en montar toda esta exhibición, y además eran 25 años de libro, eran 9.000 libros, 20 escritores que iban a dar charlas, conferencias, a recorrer el país. Por cierto, nunca faltó el escritor que llegó tarde, el día antes de la inauguración, llegó tarde y entró por el lado equivocado. Entonces entra y se encuentra con la nave en obra, ¿no? Con camiones, con cosas. Pero hombre, esto no va a estar listo para mañana, ¿no? Bueno, es una de las anécdotas que recordamos con mucho cariño de una de las actividades que ayudaron en aquello de la Marcha Blanca, de qué tipo de cosas podían ocurrir en este centro cultural y cuáles no. Y no solo ese tipo de actividades, sino que empezamos a recibir otras. Aquí hay actividades, por ejemplo, de la celebración del aniversario del quinto centenario, que vienen unas actividades en el exterior, y una de las actividades que nos dio mayor visibilidad también fue la Expo Cumbre de las Américas. Estamos empezando a llegar al tema de medios electrónicos y todo aquello. Esta Expo Cumbre fue
una idea en la época del segundo gobierno democrático, del presidente Frei, existían dos cumbres, la cumbre iberoamericana, que era con el rey, y la cumbre americana, que era con el emperador, decíamos nosotros, ¿no? Que era con Estados Unidos. Y esta Expo Cumbre era era la segunda cumbre americana, la cumbre de las Américas. Había habido una primera versión en Miami y esta era la primera versión en América Latina. Y se nos ocurrió que esta exposición se hiciera paralelamente a la reunión de los presidentes, mandatarios, qué sé yo, en un hotel muy cómodo, tener una manifestación cultural de cada uno de los países. Le pedimos, por consejo de un querido amigo embajador de Argentina, mire, no nos pidan a nosotros, dijo, si los embajadores somos pobres, no tenemos nada. Pedí al presidente, querido. Y así fue. Se pidió directamente a los presidentes y cada presidente entonces se la jugó. El presidente del Paraguay mandó una colección personal de artesanía en pluma de pájaro. México, les contaba a los colegas, mandado los voladores Papantla. Estados Unidos a Herbie Hancock, el señor de Zipán del Perú. Maravilloso, fue una exposición maravillosa que nos ayudó mucho a visibilizar también el centro cultural, porque no estaba en la agenda de los presidentes. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que los presidentes sabían que tenían su presentación ahí, pero estaban reunidos en el Hotel Sheraton o algo así, ¿no? Entonces, eran como niños, entonces se arrancaban. Cuando tenían un minuto, se arrancaban. Entonces, yo estaba, por ejemplo, en mi oficina, de repente, oye, por el frente viene llegando el presidente de Colombia, ya. Después, oye, y el de Brasil está entrando por atrás. Oye, y el de Guatemala, no sé qué. Era una cosa divertidísima, porque, claro, había que recibirlo, pero llegaban sin previo aviso, sin ninguna advertencia, y se producían, qué sé yo, situaciones divertidas. Había una presentación, me acuerdo, del Brasil, y estaba la gente en cola mirando lo que era una moneda que se acuñaba, qué sé yo, y de repente el presidente se pone ahí, y va pasando un señor y lo mira y le dice, ¡Viva Colombia! Se equivocó el presidente, pero ese era un poco el ambiente que se daba en este tipo de actividad. ¿Y por qué les digo que aquí comenzó un poco nuestra relación previa al mundo electrónico? Porque estamos hablando del momento en el cual se crean las empresas estas de los tickets electrónicos. Estaba empezando a llegar a esta idea desde la venta. Hoy día pues, usted es lo más natural, ¿no? Como internet compra, qué sé yo, y le imprime del ticket. Eso en ese momento no existía. Entonces descubrimos que había esta exposición, que era maravillosa, pero que no podía durar mucho tiempo, porque por las características de lo exhibido, los presidentes se iban a llevar sus cosas. Teníamos 4 días, entonces decidimos franjear la muestra por horario. Y qué mejor que hacerlo a través de un ticket electrónico. Entonces hablamos con esta empresa que la entrada gratuitamente, emitieran ticket por hora, la franja de 9 a 11, y así debutaron esta empresa electrónica, que fue, como les diría, la prehistoria un poco de la relación con la vía electrónica. Después de eso, ya nos dimos cuenta que era necesario meterse un poco en este mundo, y empezamos ya los primeros balbuceos en redes sociales. El mismo 1998 experimentamos con una primera página web, que creo que la tenemos por aquí, esa es nuestra primera página web del año 98. Lo anterior era unos web flyers que hacíamos también en nuestra página, que decía, estaba abajo, estacionmapoyo.cl, etcétera, etcétera. Empieza una búsqueda, ¿no? Había una inquietud. Yo creo honestamente que este mismo imperativo del autofinanciamiento lo lleva a uno a estar muy sensible a todo lo que está pasando. O sea, nosotros tenemos que tener el dedito siempre alerta al viento, a lo que está pasando, porque, tenemos que llegar a nuestro público, y como ustedes ven, un poco esta web estaba bastante orientada a la cartelera, porque era lo que
todavía no estaba esta concepción de la creación de contenidos, que es lo que ha quedado muy claro en este seminario, ¿no? Entonces, y era una web también bastante comercial, porque cuando tú dices ahí espacios disponibles, sin duda era arriendo de espacios, ¿no? Y algunas imágenes, qué sé yo, y un boceto de espacio cultural virtual. Y esta web competía, entre comillas, con nuestra gran fuente de difusión, que es nuestro frontis. O sea, esta estación, como es obvio, como todas las estaciones probablemente, está muy bien ubicada, pasa mucha gente por ahí. Entonces, el frontispicio, el frontis es un lugar de mucha visibilidad, por lo tanto, era muy usada para difundir nuestras actividades, y se va produciendo entonces siempre esta relación entre lo real, lo concreto, lo que está allí, como estos carteles, que por cierto están normados. Esta es una foto, digamos, trucada, antigua, no es así redonda la estación, pero el uso también está normado, hay un formato para los carteles que allí se ponen, pero le damos un tremendo uso para que ustedes tengan una idea. Frente, digamos, delante cruzan mucha locomoción colectiva, muchos buses que van hacia el sector norte y vienen del sector norte de la ciudad. Por lo tanto, se ha calculado más o menos en esa época que había 1 millón de viajes de personas que pasaban por último en micro y veían por la ventana. Entonces, esto fue una gran manera de difundir nuestra actividad. Y también el año 95 habíamos creado un observatorio del público que empezaba a publicar cada año, está en nuestra web. Cada año tenemos esta memoria anual, las 10 cifras del año. Ahí ustedes ven también que cada año tenemos 10 cifras, la cantidad de público, la cantidad de obras de teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Y estábamos en estos balbuceos de redes sociales cuando se produce, yo ya les hablé de la reina, saben que tenemos una relación antigua, así que no se van a sorprender de esta foto. Se produce una muy buena cosa, que es este premio Reina Sofía del Patrimonio Cultural. Allí está nuestra ministra de Cultura, Paulina Urrutia, de vestido verde, la reina con dos ministras y secretarias de Estado, son esas, ¿no? Soraya, y nuestro amigo Eduardo Ravelino del Museo del Carnaval de Montevideo, que fue el ganador del premio a nivel virtual, y nosotros patrimonio cultural inmaterial, digamos, y nosotros patrimonio cultural. ¿Cuál es la ventaja de este premio? Que nos da, de verdad, aparte de un impulso muy bueno, nos da un poco ciertos recursos para invertirlo en el tema de la imagen. Creamos con esos recursos dos grandes paneles que están en el hall de entrada. Cambiamos nuestro logotipo, que ustedes lo habían visto, era ese logotipo, ese cuadradito que hay ahí, ¿no es cierto? Con estos recursos también podemos cambiarlo por en que destaca, de esta forma destaca el premio. En fin, nos permitió también entrar de alguna manera en acercarnos también a este mundo, ¿no? Luego se produce otra cosa muy feliz, que yo tengo la posibilidad de ir por un tiempo fuera del Centro Cultural a escribir un libro a la Universidad de Harvard. Entonces eso también, más allá de estar en un lugar maravilloso, abre bastante el mundo, la cabeza a lo que estaba pasando. Estamos hablando del 2006, el tema de las redes sociales ya visto con bastante visión universal, por llamarlo de alguna manera, y el regreso entonces, que significa también el regreso de algún modo
no sé cómo explicarlo, de algún modo liberado, porque la experiencia, yo les comentaba ayer que el tema de la gestión cultural tiene mucho que ver con el quehacer, pero con el reflexionar sobre ese quehacer. De alguna manera, la experiencia del libro significó reflexionar sobre el quehacer hasta ese momento, año 2006. Pero el quehacer, al regresar a Santiago, el quehacer continuaba. ¿Y cómo continuamos la reflexión sobre ese quehacer? Porque realmente uno no se puede ir todos los años a Harvard a escribir un libro. Entonces, ahí viene el blog, ¿me entiendes? O sea, la idea de crear el blog viene justamente con el regreso a Santiago y seguir esta reflexión, que como les decía ya el comentario sobre esta charla que ya está en el blog, es la 300 y tanto, ¿no? O sea, ir permanentemente pensando, reflexionando sobre el qué hacer, sobre lo que está haciendo, y eso de alguna manera también nos inserta definitivamente en el tema de las redes sociales y de entrar al mundo. En este momento ya estamos con... Esta es nuestra página en Instagram. No somos grandes usuarios de seguidores en Instagram, porque es muy reciente nuestra entrada a Instagram, pero ya hemos resuelto internamente poner un poco toda nuestra fuerza en redes sociales, en Instagram, obviamente en la web, en Twitter y también en Facebook. El contenido de lo de Instagram tiene mucho que ver con un poco, bueno, ustedes ven aspectos de nuestra arquitectura y de algunas exposiciones. Esta es nuestra página en Facebook, ¿verdad? Que también recién, fruto de estas escaseces de recursos, recién hemos podido tener una persona que está dedicada exclusivamente a trabajar en esto, así que por favor cuéntenme, porque yo no tengo, si lo está haciendo bien o no. Nuestro Twitter, que esto es una de nuestras fortalezas mayores en términos de cantidad de público. Ahí estamos hablando de 64.500 seguidores, esto está un poco desactualizado, pero son ese orden de cifras. Y finalmente nuestra página web, estacionmapocho.cl, donde vamos difundiendo, por ejemplo, esta convocatoria que está en este momento, prácticamente se difunde solamente por redes sociales y con mucho éxito nos permite nuestras 3 salas dedicadas a las artes visuales tenerlas ocupadas durante todo el año. O sea, estamos en este momento con la convocatoria, en agosto se cierra, tenemos un jurado. Eso es bien importante, nosotros no tenemos mucha, digamos, decisión, podríamos decir arbitraria, sobre los contenidos de nuestras exposiciones. Delegamos esta resolución sobre las artes visuales en un jurado que está compuesto por ¿quiénes? Bueno, por representantes de las instituciones que están en nuestro directorio, gente de la Universidad de Chile, etcétera, de la Facultad de Arte. Participan en este directorio y nos ayudan a seleccionar cuáles son aquellas actividades que se presentan. ¿Por qué es tan importante estas actividades de artes visuales y aquellas otras de artes escénicas? Porque estas están como en las salas laterales y muchas veces conviven con estas actividades más comerciales o más que nos permiten ingresos que están en la nave. Entonces, nuestro esfuerzo es que la gente que va, por ejemplo, hoy día tenemos una exhibición, estamos en vacaciones escolares, de algo así como Civiliza a tu dragón, algo así, o Entrenando a tu dragón, es una película infantil. Tenemos una muestra de eso, física. Entonces, tenemos paralelamente exposiciones que son interesantes de artes visuales para el público que va a ir, que normalmente es muy masivo. Nosotros estamos hablando de 1 millón de visitantes promedio cada año en las distintas actividades. Bueno, esa es un poco la situación que estamos. Esas son las redes sociales, pero, y esto como una reflexión un poco de cierre,
nosotros no somos un centro virtual, somos un centro muy concreto. Ustedes ven con una historia, con mucha piedra, con mucho cemento, pero ojalá fuera solo cemento y concreto a la vista, no, son con mucha filigrana, con muchas cositas que tienen unos costos horribles de mantención, pero no hay de otra. O sea, el esfuerzo mayor que nosotros hacemos con los recursos es mantener el edificio, y eso nos ha permitido, en un país de terremotos, si no se gasta en mantención, llega el terremoto y se desbarata todo. Entonces nosotros tenemos el orgullo de decir que cuando hay terremoto nosotros seguimos funcionando porque las cosas ya están mantenidas, o sea, no es necesario partir de cero. A contrario, Censu, de lo que pasa en el 99% de los espacios culturales públicos en Chile y probablemente, que es al revés, no hay presupuestos de mantención, no existen, y sí existe la mentalidad de, oye, esperemos el próximo terremoto, que cuando se cae nos van a dar plata. Mentalidad que por lo demás está penetrando a los europeos. Después del último terremoto salió el diario, se cayó el Goethe Institut. Te dije, mi amigo, lo voy a llamar. Le llamé por teléfono al director del Goethe y dije, oye, viejito, escucha, vi que el Goethe está mal, te ofrecemos nuestra sala. No, me dijo, sí, estamos muy bien, pero para que en Alemania nos manden plata. Pusimos que no, que se chilenizó el hombre. Bueno, ese es un poco esta relación que nosotros tenemos. Estamos con las redes sociales, estamos con Internet, pero también estamos con el edificio. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cada una de las salas tiene su nombre dedicado a un artista chileno, pero no dedicado solamente simbólicamente a ver quién sería Luisa, ¿no es cierto?, Bombal, porque también los mensajes no son solo en 140 caracteres, sino que también tenemos que ir entregando mensajes a cada una de las personas que van, y no solo a los contenidos culturales, también tenemos, por ejemplo, que nos costó un esfuerzo enorme poder terminar de instalar los ascensores que tenía el edificio. Y juntamos plata durante muchos años y resolvimos inaugurar los ascensores para la Cumbre Mundial de la Cultura que se celebró en enero del 2014. Lo que pasa que, claro, el espacio del ascensor con el cual se creó el proyecto en 1994 era un espacio reducido, pequeño, y los ascensores ya no los fabrican desde ese tamaño. Entonces hubo que mandar a hacer un ascensor especial, te fijas, por lo tanto. Pero también, entonces, a eso lo reconocemos, se hizo con motivo de la Cumbre Mundial de la Cultura. Su tecnología se adaptó a las condiciones del edificio, por lo que los tiempos de espera son mayores del usual, y agradecemos su paciencia y cuidado. Claro, no nos confiamos solo en esto, también tenemos una camarita y sabemos que... Pero está un poco esto, ¿no? De hoy en adelante, ¿qué es lo que pasa de hoy en adelante? Yo creo que de este mismo curso hemos sacado mucho aprendizaje, muchas lecciones, vamos a aplicar muchas cosas, vamos a negociar con Pokémon dentro de poco ya para seguir a nuestros amigos mexicanos, nos vamos a preocupar de los millennials, y de hecho sí, algo que lo teníamos planificado de antes, no surgió de ahora, pero va a venir muy bien. Tenemos, volviendo a Santiago, una reunión con una página de nuestra Biblioteca Nacional que se llama Memoria Chilena, que es la página web de la Biblioteca Nacional, que está desarrollando un proyecto muy interesante de mini sitios de distintos aspectos culturales. Hay de escritores, hay de revistas, y vamos a desarrollar un mini sitio en la Biblioteca Nacional del Centro Cultural de Tesoro Mapocho, donde vayan quedando guardados todas las imágenes, los informes, las reflexiones, las descifras, porque en verdad nuestra página web ya se hace de pronto un poco insuficiente para acumular toda la información que vamos guardando, porque desde el día 1 que empezó la obra, mi antecesor como director ejecutivo que era arquitecto, Hernán Rodríguez, tenía la obsesión de retratar todos los bienes, retratábamos cada uno de
desde el mismo lugar los avances de la obra y después retratamos rigurosamente todas las actividades que ocurren en el Centro Cultural y desde hace algún tiempo también tenemos grabaciones que alimentan nuestros canales de YouTube. Así que, como les digo, este es un tema que solo comienza y que cada día tiene nuevos desafíos y muchos de ellos, la verdad de las cosas, los estamos aprendiendo con ustedes. Así que muchísimas gracias.